entonces esta sería nuestra sesión número 3, ¿sí? Semana 1, hoy es 10 de febrero, listo. Bueno, entonces, como les decía, el lunes habíamos empezado a hablar un poquito de magnitudes, ¿sí? Habíamos empezado a hablar un poquito de las magnitudes, habíamos hecho algunas, habíamos cuadrado el tema que habían unas magnitudes que eran fundamentales, o sea que no dependen de ninguna otra, como la masa, la longitud, tiempo, temperatura, intensidad, etcétera. La cantidad de sustancia, la cantidad de corriente eléctrica. Y habían unas derivadas que se formaban de cuenta de estas de acá. Entonces teníamos ejemplos como la velocidad, que la velocidad era una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, ¿cierto? Tenemos la densidad, que sabemos que la densidad es una unidad de masa sobre una unidad de longitud al cubo, ¿sí? Entonces hagamos ese ejemplo. Si ustedes recuerdan, la ecuación de densidad también la van a ver con una D, o la van a ver con ρ, o la van a ver con un delta. Listo, depende del tema que estén trabajando. Teníamos que densidad era masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces miremos, análisis dimensional, una unidad de longitud sobre, una unidad de masa sobre una unidad de longitud al cubo. ¿Por qué? Recuerden que estas las medíamos en metros cúbicos o centímetros cúbicos, aunque los litros o los mililitros no son unidades de longitud, sí se pueden transformar en unidades de longitud. Cuando hacemos análisis dimensional simplemente vamos como a la unidad básica. Entonces mire que esta está compuesta por dos fundamentales, entonces por eso es una cantidad derivada, ¿cierto? Derivada es porque se forma con algunas de estas de acá. Entonces tenemos campo magnético, el volumen, la velocidad, fuerza, aceleración, etc. Hasta ahí todos me dicen que están claros, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud con esto? Si tienen dudas... La presentación se ve muy pequeña. Ok, listo, vamos a aumentarla. Vamos a aumentarla, vamos a estar más chiquita. Bueno, yo todavía no les he compartido la guía porque quería mandárselas casi que completa, pero si no se las comparto hoy, se las compartiré por tardar mañana, que ya la estamos, se podría decir que está como en un 80 y pico %. ¿Ahí la ven mejor o aumento más? Listo, ahí la vemos bien, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces íbamos en que estas son unidades derivadas y estas son fundamentales, ¿cierto? Sí, y que habíamos mirado que habían elementos de medición, que todo elemento de medición depende de un patrón, ¿sí? Yo tengo que establecer un patrón para poder medir. Incluso establecimos patrones, nos fuimos para una isla desierta y todos dijeron un patrón diferente para hacer algún tipo de medición. Algunos usaron tazadas de arena, otros usaron cocos, otros usaron ramas, ¿sí? Agua de mar. Entonces uno primero establece un patrón y luego con base a ese patrón trabaja el resto de las mediciones. Teníamos que habían dos sistemas, un sistema internacional y el sistema imperial, el británico, el inglés, sistema inglés, ¿sí? En esos dos sistemas tenemos entonces el principal, que es el que más usamos hoy en día en el mundo. Recuerden que el mundo ha cambiado mucho
Hubo una época en que el mundo fue más del Imperio Británico que de otras comunidades, ¿sí? Pero hoy en día tenemos por excelencia el sistema inglés, el sistema internacional. Este sistema tiene como unidad básica al metro, al kilogramo, al segundo, al ampere, al kelvin, la candela y al mol, ¿sí? ¿Qué tiene de ventaja este sistema? Que con excepción del tiempo, por ejemplo, en su mayoría de sus unidades básicas, no digamos todas, pero en su mayoría de sus unidades básicas tienen una base de 10, lo cual facilita mucho el trabajo con ellas, ¿cierto? Entonces es una ventaja muy grande a la hora de trabajar diferentes cantidades o de pasar de una cantidad a otra, etcétera. Teníamos que, luego vamos a hablar del Kelvin cuando empecemos a hablar de termodinámica. Les explico un poquito cómo se ve el Kelvin, cómo paso de grados a Kelvin, o de grados centígrados a Kelvin, o de Fahrenheit a Rankine, etc. Recuerden, Kelvin no es grados Kelvin, es Kelvin, es una temperatura absoluta. También vamos a ver en termodinámica qué significa absoluta. ¿Listo? Bueno, de ahí pasamos un poquito al sistema inglés y veíamos que el sistema inglés era un sistema más bien caprichosito, ¿cierto? Que depende de qué, dependía en esa época del capricho del rey, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es un pie? Pues lo que medía el pie del rey, una pulgada, el pulgar del rey. Medían mucho con el cuerpo. En su época era un gran avance porque el hombre estableció medidas, ¿sí? Sistemas de medidas. Pero como todo en la vida, las cosas pues evolucionan y tuvieron que evolucionar al punto de un sistema internacional. Hoy en día hay países como Canadá que ya han empezado a irse al sistema internacional. Recuerden que Canadá fue colonia inglesa, entonces ellos trabajan todavía mucho con el sistema inglés, pero ya empieza uno a ver mucho del sistema internacional, ¿sí? Eso es un gran avance para ellos. Listo. Pero sin embargo hay que tener esas conversiones. ¿A cuánto equivale un inch o una pulgada, un pie o también lo van a encontrar como FT, ¿sí? De foot. Van a encontrar la yarda, tenemos la milla, la libra. Nosotros tuvimos una discusión en una clase de matemáticas sobre la libra, que ese cuento que nos metían de que una libra eran 500 gramos, pues era más por facilidad que por hacer la conversión. Mire que una libra realmente son 453.6 gramos, pero que nos habíamos cerrado que una libra eran 500 gramos solo por facilidad. Vemos lo mismo con la tonelada. En la tonelada tenemos la tonelada inglesa, que es 907.2 kilos, pero también hay una tonelada del sistema internacional que es un equivalente a 1000 kilogramos. Entonces todas esas cosas, como les decía en su momento, hay que tenerlas muy en cuenta cuando ustedes hablan con sus clientes. Cuando ustedes van a generar un requerimiento con un cliente, tienen que saber en qué sistema están trabajando, su cliente de qué parte del mundo es, con qué sistema trabajan en esa parte del mundo. Si él le habla de ciertas unidades, hay que aclarar esas unidades. También recuerden cuando hablábamos de los billones en Estados Unidos y los billones en Colombia, son cantidades diferentes, son 3 ceros menos en Estados Unidos, entonces
son una serie de cosas que uno no puede despistarse porque tres ceros cambian muchas cosas en la vida, ¿cierto? Estos 90 y casi 93 gramos cambian muchas cosas en la vida, ¿cierto? Entonces, en especial cuando se está trabajando con unidades grandes, esas diferencias se vuelven también muy grandes. Entonces ahí es donde se van muchos errores en los códigos. Y ha pasado mucho, ha pasado bastante en el mundo ese tipo de errores. Listo, incluso en aplicaciones importantes. Yo me acuerdo que cuando salió el Excel 2000, fue el 2000 ¿qué? Creo que fue el 2008, el 2007, sí, fue el 2007. Si no estoy mal, el Excel 2007 tenía unas celdas que tenían unos errores dimensionales, y eso generó una serie de inconvenientes. Eso fue hace mucho tiempo, pero miremos que este tipo de errores pasan. Entonces es muy importante ser muy claros en la vida cuando vamos a realizar un requerimiento. Y habíamos empezado a trabajar con el sistema, con la materia y la energía, ¿sí? Cuando estábamos con la materia y la energía, hablábamos que la materia, que era gracioso pues la forma como nos lo han definido muchas veces, y es que nos dicen muchas veces que la materia es todo lo que tiene masa y volumen, y luego nos definen masa, y masa nos dicen que es todo lo que tiene materia, y ahí hay como una cuestión de encuentro, un choque, ¿cierto? Una dicotomía ahí. ¿Qué es? Entonces, esa es como la versión escolar, llamemos a esa definición como la versión escolar. Sin embargo, ya podemos hablar un poquito de que la materia es una cantidad medible, es algo medible. Si yo no lo puedo medir, no es materia. ¿Se acuerdan cuando veíamos el punto en geometría? Que decíamos que el punto era una referencia, que el punto no tenía dimensión, no era medible, por lo tanto el punto no era materia. Mientras que en esto, cuando hablamos de materia, la materia tiene que ser medible, ¿sí? Y decíamos que la materia era toda esa porción, esa región, toda esa región que ocupa un espacio y tiempo, que ocupa una parte del espacio y el tiempo, ¿cierto? Ustedes ahí donde están ocupan una región del espacio y el tiempo. Donde usted está no puede estar otra persona al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces mire, es una cuestión de espacio-tiempo. Donde está este metro no puede haber otro objeto, ni siquiera mi dedo no pasa de ahí, él se queda ahí. Para que yo pueda estar donde está el metro, debo desplazarlo y ocupar esa región del espacio-tiempo, pero no estamos en el mismo espacio-tiempo a la vez, ¿sí? Ahí es ya cuando se hablan de los multiversos y un montón de teorías que hay actuales. Recuerden que gran parte de la ciencia ficción es creada por la ciencia, y gran parte de la ciencia es creada por la ciencia ficción, ¿sí? La ciencia ficción está muy relacionada con la ciencia. Hay cosas, si ustedes leen por ejemplo a Julio Verne, era muy interesante ver lo que Julio Verne escribía, lo que pensaba en ese entonces, en una época que no se había creado mucha tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, si usted piensa en 20.000 leguas de viaje submarino, es un libro que fue escrito, ese libro fue como el 1800 y pico, yo busco, ¿sí? Digamos como del 1800 más o menos, ¿sí? De esa época del 1800, entre 1800 y el 1900, submarinos no se conocían,
él escribió Viaje a la Luna, ¿cierto? Pues en esa época sí que menos se sabía de las historias pues de los cohetes y de aeronáutica y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, la ciencia ficción precede o comparte, porque a veces precede y otras veces comparte actualidades o futuros de las ciencias, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven en las películas que hablan de multiversos es porque realmente hay unas teorías de la física que hablan de los multiversos. Entonces, pero por ahora quedémonos con nuestra... Bueno, traté de aislar el sonido de la gallinita esta que está pasando, pero todos vivimos en Medellín, ¿cierto? Entonces todos sabemos cómo es este tema. Bueno, entonces, como íbamos diciendo, cuando hablábamos de materia, no podemos, eh, tenemos que recordar que hay una definición, digamos, más escolar y tenemos ahora una definición un poco más moderna, ¿cierto? Un poco más de adultos, ¿sí? Teníamos que la materia, entonces es como esa región del espacio-tiempo que puede ocupar un cuerpo, que no puede ocupar otro, nadie más, ¿sí? Y una parte muy importante, que posee energía. Recuerden, hay una cuestión muy importante y es el tema de la energía. Ustedes, donde están, son energía, ¿sí? Todos somos energía de alguna forma. Lo que pasa es que la energía se transforma y somos energía transformados en materia, ¿cierto? Y la energía se nos va agotando y necesitamos más energía, ¿cierto? La energía se nos va yendo hacia algún lado. Cuando veamos termodinámica vamos a ver un poquito de ese tema de que es que la energía se está transformando todo el tiempo a nuestro alrededor. Solo mire por la ventana. El solo hecho de ver árboles moviéndose, usted ahí está viendo energía en transformación, ¿sí? El aire está generando ese movimiento y ese movimiento, para que ese movimiento se genere necesita energía, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tienen que ver que en nuestro diario vivir vamos a ver que hay diferentes tipos de energía. Bueno, eso no se los puse en la guía, pero sería interesante mirarlo, que hay varios tipos de energía. Bueno, pues nosotros tenemos en la segunda semana toda la parte de energía, ¿no? Entonces ahí es donde se lo estamos poniendo. Bueno, ¿qué más podemos decir? La materia se puede transformar y como se puede transformar en energía, la energía se puede transformar en materia. ¿Recuerdan el video que veíamos del acelerador de partículas? O cómo se dice, ¿cómo es que decían? La máquina de Dios, también la llamaban. Ese acelerador de partículas lo que hace es tratar de transformar energía en materia, ¿sí? Es muy fácil hacerlo al revés, transformar materia en energía, pero transformar energía en materia es mucho más complicado. Ese día hablamos de que solamente ese acelerador de partículas, si no estoy mal, apenas ha logrado producir como 1 gramo de hidrógeno, pues una cantidad insignificante.
Eso denota lo difícil que es producir materia desde la energía, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que ahora, cuando alguien dirá, bueno, y cuando tenemos un bebé, sí, cuando tenemos un bebé estamos produciendo materia, pero estamos produciendo materia desde la materia, ¿sí? No desde la energía. Nosotros consumimos alimentos y esos alimentos extraen energía, hacen un proceso para extraer energía. Entonces, nuevamente estamos generando energía desde la materia, pero en el sentido opuesto es más difícil. Sabemos que sí es posible, se ha visto en el espacio, pero nosotros todavía no hemos, digamos, apenas llevamos como un gramito de hidrógeno. Y vamos ahí, hasta ahí nos habíamos quedado la última vez. Recuerden, esta materia va a ser más conceptual que operativa. Entonces es bueno que tratemos de adaptar estos conceptos a nuestra vida diaria. Entonces, miremos el tema de los que es un cambio físico y que es un cambio químico. Bueno, eso fue lo último que vimos, ¿sí? Lo último que vimos fue que era un cambio físico y un cambio químico. Les habíamos hablado. Entonces teníamos que teníamos cambios físicos y que teníamos cambios químicos. Y la vez pasada habíamos establecido que todo cambio físico era cuando el cuerpo se transformaba, pero no dejaba de ser lo que es, ¿sí? Incluso si lo podemos adaptar a nosotros. Usted llegó y se pintó el pelo de rojo, tuvo un cambio físico, pero usted no dejó de ser quien es. Parecido es con la materia. Entonces yo tengo el hielo y el hielo se me transforma en líquido y el líquido se transforma en gas. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un cambio físico. El hielo es agua. El agua sigue siendo agua, el líquido. Y el gas sigue siendo líquido, el vapor. Entonces, ¿dejó de ser agua? No, entonces está bien. Pero hablábamos de cambios químicos cuando el objeto dejaba de ser lo que era. Entonces teníamos, por ejemplo, que un tronco de madera, ¿sí? Que un tronco de madera, que el tronco de madera, cuando yo llego y le meto fuego, ¿sí? Supongamos que esto es una fogata. Cuando le meto fuego, ese tronco de madera desprende energía en forma de calor y de luz, ¿cierto? Pero también que hay un humo, eso es desprendimiento de materia, y que al final quedan cenizas, eso es materia sobrante, ¿cierto? Este humo era CO2 y este era carbono, ¿sí? Ahora, este tronco de madera que era celulosa se transformó en energía, en humo y en cenizas.
Entonces ahí quiere decir que hay un cambio químico, porque esta madera dejó de ser madera, se convirtió en todas estas cosas, ¿cierto? Entonces esa es la forma más fácil de distinguir un cambio químico de un cambio físico. Usted se tiene que preguntar, ¿el objeto dejó de ser lo que era? ¿Sí o no? Si sí, es un cambio físico. Mire, ¿cómo se llama? Un esquema de decisión lógica, ¿sí? Dejó de ser lo que era. Si deja de ser lo que era, entonces es un cambio químico. Cuando no deja de ser lo que es un cambio físico. Listo. Hasta ahora, ¿qué dudas podemos tener? Ok. ¿Qué tipo de cambios pueden ser cambios físicos? Por ejemplo, cambiar su dureza, su forma, estirarse, acortarse. Ahorita vamos a hablar de ellas con más propiedad, cada una de ellas. Mezclarse puede ser un cambio físico. Incluso cristalizarse es un cambio físico. Miremos este ejemplo. Para los que ya son adultos y pueden, pues me imagino que se habrán tomado algún día una cerveza, ¿cierto? Y los que no, pues seguramente es posible que algún día lo hagan, ¿sí? Y así sea por curiosidad algún día. Hoy si no, una malta, el proceso de la malta no es tan lejano, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos un proceso industrial de cerveza, ¿sí? Digamos como a grandes rasgos este es un esquema, ¿sí? Entonces inicialmente toman todo lo que es la malta, la cebada, depende pues de lo que el tipo de cerveza, los granos. Ustedes saben que dependiendo de la cerveza hay incluso el whisky o otras bebidas. En la cerveza algunas que tienen cebada, malta, arroz, ¿sí? La cerveza que hay comercialmente en la calle también tiene arroz, bueno, tiene una serie de granos. Esos granos pasan por un tratamiento donde primero se les echan en agua y se hinchan, ¿cierto? ¿Qué creen que sea ese hinchamiento? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Ese grano dejó de ser un grano de cebada o de malta o no. ¿Qué creen? ¿Fue físico o fue químico? Escríbanlo ahí en el chat si quieren. Físico. Es físico. Le entró agua, o sea, se engordó pero de agua. Que adentro tiene agua, sí, pero no dejó de ser el granito, ¿cierto? Muy bien. Hay un proceso de germinación donde ya sale como una semillita. Eso luego pasa como una tostión y luego pasa a un molido, a una molienda. Cogen esos granos y los pican, los vuelven casi que polvos. ¿Qué creen que sea esta molienda? ¿Cambio físico o químico? Físico. Muy bien, miren qué fácil. Solo es pensar si dejó de ser lo que es, ¿cierto? Entonces esa cebada que la picaron, resulta que la meten a unos tanques que los llaman, esos los llaman las cocinas. Son estas ollas a presión. Bueno, pero es que acá son estas son primero las mezcladoras y estas son las ollas. Entonces acá las meten, ¿sí? a una mezcla. Recuerden que eso hay que mezclarlo con agua. Echaron ese molido, lo mezclaron con agua, ¿sí? Luego pues le adicionan todo lo otro que necesitan, el azúcar, eso necesita agua, la cebada, la malta, el azúcar, el arroz, bueno, todo lo otro que necesita.
Lo último que le echan es este lúpulo. Y en estas ollas lo cocinan. Por eso lo llaman ollas y por eso llaman la cocina. Esas son las que uno ve siempre de cobre. Porque son las mejores. Usted va a cervecería, estas ollas son de cobre, gigantes, grandes, son muy grandes, ocupan casi que 2 pisos, y ahí se cocina esto, no, ocupa más de 2 pisos. Eso se cocina, toda esta sopa. ¿Eso qué sería? Ese cambio, ¿ahí qué pasó? ¿Físico o químico? Esa es un poquito más complicada. Están haciendo esa sopa. ¿Sería un cambio físico o químico? ¿Qué creen? Quedémonos pensando siempre en la cebada. No nos importa el agua, no nos importa lo demás. Vamos pensando en la cebada, todo el camino de la cebada. ¿Qué creen? Bueno, un cambio químico. Podría uno creer que es un cambio químico porque hay un calentamiento. Es posible, no sabría decir en este momento. Es posible que algunos elementos se descompongan, pero cuando usted hace una sopa, pues la papa sigue siendo papa, la cebada sigue siendo cebada, no sé, si es de lentejas, la lenteja sigue siendo lenteja, ¿sí? Que se puso más blandito, menos blandito. Es posible que haya algún tipo de descomposición de alguien, pero supongámoslo que es simplemente un cambio físico, ¿sí? Por eso este es tan complejo, porque podría confundir uno que hubiera algún tipo de descomposición, y sí la debe haber. Si a usted se le está secando la sopa, esa sopa ya se empieza a pegar en el fondo y se empieza a quemar, ¿cierto? Entonces pues acá hay una mezcla, llamémoslo una mezcla de las dos, pero quedémonos con físico, listo. Esto después pasan a los whirlpools, que los whirlpools lo único que hacen es que como esta sopa está caliente, ¿sí? Esta sopa está caliente, la pasan a enfriarla. Hay que enfriar la sopa, ¿cierto? Hasta cierta temperatura, porque resulta que es que la levadura no le gusta la sopa caliente, ella come a cierta temperatura, ¿sí? Muy parecido, hasta aquí es muy parecido el proceso. De hecho, estos son procesos supremamente parecidos, los del yogur, los de la cerveza, los de ¿qué más? Los de la malta, los quesos, depende del queso, pero todo lo que implique fermentación, el licor, son procesos muy parecidos, ¿sí? Usted tiene que generar una sopa, enfriar la sopa para que aquí una bacteria se coma la sopa, ¿sí? Pues una bacteria en el caso del yogur, en el caso de la cerveza, la levadura, que es un hongo, ¿cierto? Y aquí viene algo. Entonces, bueno, en el whirlpool, ¿qué pasó en el whirlpool? Se enfrió la sopa. ¿Físico o químico? Físico. Muy bien, físico. Vámonos para acá, para la fermentación. Acá, ¿qué va a pasar? Resulta que esta sopa que yo hice la meto a estos tanques de fermentación, y estos tanques de fermentación están a una temperatura, una presión indicada, y acá le echamos a la sopa, en el caso de la cerveza, echamos levadura, por ejemplo la que le echan al pan, ¿cierto? Eso es un hongo, echamos levadura, ¿sí? Cuando echamos levadura, resulta que la levadura se empieza a comer todos los azúcares de esa sopa, ¿sí? Se come los azúcares de esa sopa y convierte esa sopa en cerveza. Ella se come esos azúcares y excreta una sustancia llamada alcohol, ¿sí? El etílico, porque el metílico es el que nos deja ciegos, suelta un alcohol que es el etílico. Por eso es tan delicado el tema de los licores adulterados, porque es que la gente que hace licor adulterado produce un alcohol de una forma que no puede controlar el metanol y el etanol. Entonces en el mismo tarro de aguardiente le echan a usted metanol, y el metanol sí es veneno para nosotros, el etanol no, ¿sí? Bueno, no tanto, pero no nos dejaría ciegos ni nada.
Entonces resulta que esta levadura, este hongo, empieza a comerse el azúcar de la sopa y lo convierte y excreta alcohol. Y entonces ahí, ¿qué creemos que es? ¿Físico o químico? Yo diría que químico. Es correcto, Catherine, es químico. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser azúcar y se convirtió en alcohol. Ya no es lo que era al principio. Todo este proceso, el azúcar seguía siendo azúcar, los azúcares que habían dentro de esta cebada eran azúcares todavía de la cebada, pero acá esos azúcares se transformaron en alcohol, ¿sí? Si fuera yogur, echarían una bacteria y haría algo similar. Los azúcares se convierten no en alcohol, sino en ácido láctico, ¿sí? Entonces ahí hay una transformación. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Y algunos dirán, entonces nosotros comemos desechos de bacterias y de hongos. Sí, eso no tiene nada raro, pues normal. Ellos lo hacen es a nivel celular, entonces a nivel celular no es repulsivo como si fuera de otra manera macroscópica. Eso es ese desecho, que es el alcohol, luego se pasa a unos tanques de maduración donde todavía está un poquito viva la levadura, aunque queda muy poquita porque ya se ha ido muriendo, entonces se van dejando en estos tanques de maduración. Maduración es que todavía dejan que el proceso siga ocurriendo de transformación, entonces acá todavía hay una transformación química. Para los que les gusta saber eso, por ejemplo, la cerveza normal que hay en la calle, la Pilsen o la Águila, pues esas cervezas normales tienen procesos de maduración de 7 días. Pasan 7 días en un tanque. Mientras que por eso la Club Colombia es más cara. La Club Colombia pasa 14 días en maduración, ¿sí? Y eso genera sabores diferentes. Entonces mire que acá en maduración todavía hay una transformación química. Ahora vamos, acá hay un proceso que se llama filtración y ultrafiltración, ¿cierto? Las cervezas artesanales tienen filtración, pero no tienen ultrafiltración, porque recuerden, esto era una sopa, y en esa sopa quedó la papa, quedó toda la lenteja, quedó un montón de cosas, más los azúcares, más el alcohol, más la levadura, ¿sí? Hay que sacarle todo eso porque resulta que uno es requeñecudo y uno se toma el caldito, ¿cierto? Como los que comen frijoles, que no les gusta el frijol sino la tinta, sí, solo el caldito. Entonces esto hay un proceso de filtración, hay una separación de todos esos sólidos del líquido. ¿Y acá qué? Las filtraciones serían cambios físicos o químicos. ¿Qué piensas? Repita otra vez, ¿separación de qué? De todos los sólidos, de todos los sólidos que habían en la cerveza, de todas las sustancias sólidas que quedan, la misma levadura, más cebada, más malta, más todo eso, y separamos los sólidos de los líquidos, ¿sí? Del líquido. Ese líquido es el que se toman y el sólido pues eso pasa a otra parte, eso se vuelve concentrados para animales. Pero hay que, sería un proceso químico físico. Ese puede confundirnos también, pero hay que analizar siempre la misma pregunta. ¿Alguien dejó de ser lo que era? Eso es lo que yo tengo que preguntarme en esa mezcla. ¿Qué creen? ¿Alguien por el chat? Samuel, Juanes. Jorma, ¿qué piensan? Mira que les traje eso es un ejemplo muy del día a día. Y recuerden, cada etapa de estos procesos, ¿sí? Miren, cada etapa de estos procesos tiene un software añadido. Eso no es un man allá moviendo perillitas a ver si el fogón calienta la temperatura que es. Cada proceso de estos tiene un control, y control es un software, ¿sí?
control es un software, un control de temperatura dice que cuando llega a cierta temperatura se sale. Acá en filtración, cuando llega a ciertas presiones, para, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Filtración, ¿qué creen que sería? ¿Cambio físico o cambio químico? ¿Qué piensa Laura, Juliana? Pero me repite, filtración es si es un cambio físico o químico. ¿Qué creen ustedes que es? Filtración. Estamos separando los sólidos de la mezcla con la cerveza, ¿sí? Si no, veríamos una cerveza turbia y yo creo que uno se la podría tomar, no pasa nada. Pero es más estético porque es que una cerveza turbia, yo creo que no muchos se tomarían una cerveza con sólidos adentro, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Qué ibas a decir? Profe, pues eso que usted acaba de decir es como si le diera la palabra a decir que es físico, porque sigue siendo el mismo líquido, así se le haya quitado el sólido. Correcto, ahí Juliana nos confirmó que es físico, Catherine nos dijo que es físico. Claro, que yo separe es como cuando usted hace un jugo, usted coló el jugo, lo pasó por el colador, ese jugo, el juguito líquido sigue siendo jugo, el bagazo sigue siendo bagazo, y lo único que hizo fue separarlos, pero no cambió ninguno su naturaleza. El bagazo siguió siendo bagazo y el jugo el jugo, igual acá. Mientras que en estos dos procesos los azúcares se iban transformando en alcoholes, ¿cierto? Entonces todo cambia, acá sí hay cambio químico, acá sigue siendo cambio físico. Luego nos vamos a la pasteurización. Yo les conté el caso de las maltas, de lo que nos pasó, que se tuvo que botar 5 millones de maltas. La pasteurizadora, como en la leche, como en el yogur, como en varios, en todo lo que se usa de biotecnología de microorganismos para producir alimentos, hay que matarlos. Entonces acá lo que se hace es que después, si queda de pronto alguna levadura disuelta en el líquido, acá con este calentamiento se mata la levadura. Ella muere, pero queda ahí, puede ser. Acá cree que puede ser un cambio físico, un cambio químico, ¿qué sería? La pasteurización funciona como la fermentación. La pasteurización es un calentamiento, ¿sí? La pasteurización es como cuando usted pone a hervir el agua para matar las bacterias, o cuando pone usted a hervir la leche, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Hubo algún cambio físico o químico? Es un calentamiento. Se lleva a unas presiones, a una temperatura, el líquido que estoy calentando para matar microorganismos, y ya, y luego la bajo otra vez a temperatura normal. Pero solo microorganismos, o sea, no cambia la composición física del producto. Exacto. No, entonces es físico. Entonces es físico, correcto. Y si mató al microorganismo, pues entonces ya sí sería un cambio químico para el microorganismo, pues porque lo mató, pues sería un bioquímico ya, ¿cierto? Pero no nos vamos a meter por allá. Luego pasa a empacado, a llenado. Algunos de ustedes dicen, ¿cómo esas llenadoras llenan más de 100 botellas por minuto? No, menos de un minuto. Esas tenían 100, sí, casi que 100 por minuto. ¿Y cómo hacen para llenar eso tan rápido? A temperaturas muy bajas, ¿sí? Luego va empacado. ¿Qué hicieron? Metieron todo, bien sea a un tarro de estos grandes, o a botellas, o a latas, o a lo que sea, ¿cierto? En empacado, ¿qué hicieron? Meterlos en una botella. Ahí tendríamos un cambio físico también, ¿cierto? Miren, de todos estos procesos, la mayoría fue un cambio físico, ¿cierto? En la industria, la mayoría de los cambios son físicos. Reactores, muy poquitos. Reacciones químicas, muy poquitas. La gran mayoría es cambio físico. Si fuera, por ejemplo, la de la fábrica de licores, es parecida. Meten pues todo, hacen la sopa, meten la fermentación, hacen unas filtraciones, y finalmente acá hay un proceso previo que es una destilación. La destilación es quitarle agua, es como una especie de filtración, por decirlo de alguna forma,
y es concentrar la cantidad de alcohol, es quitarle agua a la bebida, entonces queda con más alcohol, ¿cierto? Entonces ese es el caso opuesto de la disolución, que cuando usted le quedó como muy dulce algo, le echa más bien agua para que se le baje el dulce, ¿cierto? Es lo opuesto, es como la diferencia, pero mire que todas estas etapas del proceso tienen software de control, ¿sí? De control de proceso, eso no es a la loca, ¿cierto? Las cervezas artesanales pues son un poquito, tienen menos tecnología, pero también tienen mucha tecnología realmente, pues tienen todos los sistemas de control. Las etapas diferentes son las de la ultrafiltración, este tiene filtración y luego una ultrafiltración, que es la de la cerveza normal, la más comercial, y esta tiene pasteurización, la artesanal no tiene pasteurización, por eso esta dura más tiempo que la otra, ¿cierto? Incluso uno llega a ver hasta sólidos disueltos en la artesanal, porque ellos no manejan ultrafiltración. Bueno, entonces miren, ustedes tienen capacidad en algún proceso industrial, claro, miren todo lo que tienen que hacer, porque allá está el ingeniero químico, pero él se preocupa de la mezcla, se preocupa de la mezcla de la sopa, de la fermentación y no más. El mecánico se preocupa de que cada máquina, que cada bomba, que cada hélice, que cada mezclador, que los filtros, que las llenadoras funcionen, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la etapa del desarrollador, del de software, de la gente de instrumentación y control? Que no pase, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que la pasteurizadora, todas sus partes estén calentando bien, que cada sensor esté funcionando como es, que el software esté leyendo lo que es, ¿cierto? Si no, es delicado. Hay una máquina en la llenadora, es muy bonita verla trabajar, pues a mí me parecía muy bacano. Esa máquina lo que hace es lo siguiente. Ustedes me van a decir que más o menos a qué tecnología del software se les parece. Esa máquina llega y tiene lo siguiente. ¿Sí? Esa máquina tiene una cámara por acá, tiene una cámara acá y tiene 4 cámaras a sus alrededores, ¿sí? Y le toma fotos en milésimas de segundo a cada botella, ¿sí? Y si la botella está buena y limpia, la dejan pasar, si no, la rechazan, ¿sí? Y uno puede ver incluso en una pantalla la referencia de botella, porque hay una referencia y la botella que está pasando, ¿cierto? Y eso es a una velocidad impresionante, pero es impresionante, o sea, no se demora ni un segundo en analizarla. Le toma foto a los fondos, a la parte superior y a cada lado. Si está buena, la deja seguir para llenadora. Y si tiene un poquito de líquido, si está sucia, si está despicada, si está muy rayada. Ustedes ven que antes las botellas, hace muchos años, las botellas de cerveza eran con unas franjas blancas, eran todas rayadas. Ahora ya no. Usted ya ahora ver una botella rayada es rarísimo, hasta desconfía uno si la ve rayada. Si la botella tiene alguna etiqueta todavía, porque las etiquetas no se ponen en esta fase. Si en la botella hay algo, como decían ustedes el otro día, un tipo que cayó el tanque, la rechaza, ¿cierto? ¿Sí? Rechaza, ¿sí? O sea, la rechaza. ¿Y eso qué es? ¿Ustedes qué creen que sea esa tecnología? Y existe hace mucho tiempo. Es una tecnología de hace muchos años. ¿A qué tecnología se le parece?
no se les ocurre nada. Los chinos hoy en día son expertos en esa tecnología y la aplican en las ciudades y en los aeropuertos. En Australia también, y acá creo que El Dorado tiene. Profesor, yo no sé, pero yo creo que de pronto fibra óptica o algo así. Tiene que ver con tiene que ver con algo que hoy en día ustedes escuchan mucho que se llama reconocimiento facial. Y esa tecnología sí que le tengo miedo yo. Porque el reconocimiento facial es que pues, tus gestos, tu cara no te pertenece y nadie tiene tu cara, ¿cierto? Por eso es para que lo encuentren en todo lado. Se van a dar cuenta dónde vas, al centro comercial, en qué aeropuerto, en todo lado. Y eso es control social. Por ejemplo, yo no soy muy amigo de los gringos, pues, porque ellos hacen cosas buenas y cosas malas, pero la alternativa que es China, para mí no es buena. China sí genera muchas cosas como muchas cosas de control social. Yo por eso, en mi forma de ver, de vivir, trato de enriquecer lo menos posible a los chinos, porque si se toman el planeta y ya, por ejemplo, este país, si usted arranca de aquí para Turbo, desde antes de David hasta Turbo, usted no ve sino fábricas y empresas chinas. Ellos están fabricando ya un puerto y de chinos a la lata por allá. Y no quiere decir que sean malos los chinos. Lo que no me gusta es su forma de control social. Ellos tienen unas ciudades donde ellos son expertos en reconocimiento facial. Y eso aquí pues no se vayan a burlar de los chinitos, porque es que reconocer una cara entre chinos debe ser complicado. Y ellos son expertos en eso, ellos son muy hábiles en reconocimiento facial, pero lo usan para control social. Porque recuerden que en China hay dos ciudades que están en prueba piloto en este momento que ellos tienen un sistema de puntos. El ciudadano tiene 900 puntos. Si usted hace algo malo, le bajan los puntos, y hace algo bueno, le suben los puntos. Uno hasta ahí uno dice que es muy bueno, ¿cierto? Porque entonces si usted cruza por la cebra, le sube puntos, si no cruza por la cebra, le baja puntos, ¿cierto? Si usted es ladrón, pues le baja puntos, ¿cierto? Si usted dona sangre, te sube puntos, ¿cierto? Entonces hasta ahí uno dice, muy bonito, muy ideal, ¿cierto? El problema es cuando usted expresa su opinión. Ahí es donde la cosa empieza a fallar. Entonces hay una pérdida de libertades de expresión. La gente que, de hecho, por ejemplo, mostraban un periodista porque reveló unos casos de corrupción en el gobierno, le quitaron todos los puntos, o sea, solamente por expresarse y por expresar a lo que estaba pasando. Entonces la libertad de expresión se pierde de una manera impresionante. ¿Y qué significa que te quiten los puntos? Pues hasta ahí uno dice, ay, perdí puntos, maldita sea, qué tristeza. Pues que te quiten los puntos es que no puedes viajar en bus, no puedes viajar en tren, o sea, todo lo tienes que hacer a pie, no te dan créditos, incluso hay tiendas que no te venden, y como ellos todo lo pagan con el celular, WeChat es como la billetera de ellos también, es el WhatsApp y es billetera a la vez. Entonces, ¿qué se reclama con los puntos? Poder viajar en tren, poder montar en bus, poder comprar un carro, poder comprar una casa, ¿sí? O sea, son como privilegios. Son privilegios. Y o sea que si usted por opinar perderías puntos, ¿cierto? Entonces el día de mañana que usted no esté de acuerdo con alguien que tenga un tema de poder más alto que el suyo, ¿sí? Pues entonces te van a quitar los puntos. Mire lo que yo les contaba, ese periodista no podía montarse en el tren, que no lo dejaba, pierde los derechos. Entonces eso es puro control social. Por eso a mí me da mucho miedo el control social chino. Ellos son demasiado bruscos con el control social. Pues todas las sociedades tienen control social, es imposible que no, pero la de ellos es muy radical, es muy fuerte, ¿sí? Entonces no me gusta, pues personalmente no me gusta. Aquí en este momento hubiera perdido todos los puntos. Como yo tengo un Huawei, seguramente me están escuchando.
sí, eso se parece a un capítulo de Black Mirror, pero son realidades de nuestro entorno social. Entonces, uno a veces se pone a mirar en otros países que parecen que están mejor que uno y realmente nosotros estamos muy bien. Entonces, sí, eso es pura, como les decía, esto ya es pura reconocimiento. Son cámaras que a alta velocidad hacen un comparativo y reconocen las cosas como deben ser y las rechazan, ¿sí? Y esto es pura programación. Alguna vez Google trató de sacar una aplicación que a mí me parecía súper buena, la idea súper bacana. Lo que pasa es que es difícil, pero es muy buena la idea. Y era que incluso lanzaron betas, no sé si todavía estén en la Play Store, pero era que usted le tomaba una foto, por ejemplo, a una mata y le salía y le decía qué especie de mata era, a un animal y le decía qué especie de animal era. Es muy bacano ese tema de reconocimientos. Lo que pasa es que ese tema de inteligencia artificial, él empieza a ser comparativo. Entonces usted le pone a la máquina, eso es puro machine learning, usted le pone a la máquina la foto de un perro, varias fotos de perros, y cuando usted cree que la máquina ya aprendió lo suficiente, porque son algoritmos que aprenden, usted le pone foto de un perro y él dice, es un perro. Le pone la foto de un gato y si él se equivoca, entonces hay que montarle más imágenes para que él aprenda a diferenciar. Listo, ya reconoció que este es un gato y que este es un perro. Entonces ya le montan fotos donde hay varios perros y hay varios gatos. Entonces eso es pura inteligencia artificial y es bien complicado, pero por ejemplo esa aplicación de Google me parecía una idea súper buena para la gente. ¿Qué me vas a decir? Pero qué pena, pero la aplicación todavía, pues no es la aplicación, sino que con el motor de búsqueda de Google, usted puede, ejemplo, poner la imagen que necesite y le manda la información. Ejemplo, se pone la imagen de un de autor, que yo lo he hecho, digamos, no sé quién, no sé cómo se llama, pongo la imagen de ese autor y me manda la información, quién es, o quién, o sea, no sé, mismo lo puede poner en buscador de Google, y tiene la opción que cambiar por fotos, se pone la foto y le sube, y es muy interesante. Sí, Bacana eso. esa yo la he visto, sí, sino que cuando eso lo vi fue en el 2019, a principios del 2019, cuando estaba viendo los nuevos lanzamientos de Google, lo tenían como aplicación. Seguramente usted sabe que como eso es una misma familia, también lo montan pero esta descargada era como aplicación como tal, y era muy bacana, porque vos podías salir a la calle y montabas, pues sí, lo que vos decís, yo lo he hecho un par de veces. También me parece súper bacano eso, porque cambia todo el esquema de la búsqueda, ¿cierto? Ya buscar no solamente es con palabras, sino también con imágenes, y eso es bien loco, pero todavía eso pues todavía le debe faltar mucho. Pero todo este tema... Sí, pero eso iba a decir yo, eso porque muchas veces uno utiliza ese método y aparecen cosas alternativas, no lo que uno está buscando. Claro, es igual como las palabras, usted a veces escribe algo y termina en otras páginas que no tienen nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces, pero es muy bacano porque es que de todas maneras, recuerden, estas máquinas no son inteligentes. Uno cree que son inteligentes porque guardan información que uno no ha almacenado en su cabeza, pero la capacidad de discernir es muy complicada. Esa la tenemos nosotros, la tenemos las máquinas humanas, ¿cierto? Pero estas todavía obedecen lo que usted les diga que hagan, ¿cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, buscar se vuelve difícil cuando las palabras tienen homónimos en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, uno a veces pone, no sé, por decir, memes charros, y si está buscando en México le salen unos cantantes de rancheras, ¿cierto? Porque esos son los charros para ellos, ¿cierto? Para nosotros charro es gracioso. Entonces es eso, las palabras pueden tener muchos significados y eso es complicado pues a veces para la máquina saber qué significado le estamos queriendo dar nosotros. Pero no, en todo caso, esto miren, ustedes tienen muchos campos de aplicación. Hoy vimos uno nuevo que es el de la industria, ¿sí?
Ayer hablaba con el esposo de una amiga que él es un experto en CNC y el man solo sabe de CNC y CNC para arriba y para abajo todo el día, pero el man se ha vuelto un experto en eso y eso es pura programación. Él me decía, usted hace una CNC, compre las partes, que eso ya viene listo para armar, es que eso, ¿para qué se va a poner usted a fabricar una acople si el acople ya viene hecho? Lo duro está en el software, eso sí es teso, pero la parte mecánica, eso ya está inventado en su gran mayoría, ¿cierto? Y hay gente trabajando pues en mejorar esas partes mecánicas y electrónicas, pero lo duro está en el software, ahí es donde está el campo de acción bueno. Entonces mire que ustedes tienen otro campo más, el tema del control de procesos. Eso es un campo bien complejo también. Jorman, que estudia mecatrónica, seguramente ha visto algo de eso, ¿cierto? Es otra línea del conocimiento del conocimiento del software que ustedes pueden aplicar, ¿cierto? Bueno, sigamos donde íbamos. Estábamos viendo, bueno, ya salió la cerveza, la vendieron y listo. Sigamos, vamos a quedarnos ahora solo con cambios físicos. Vamos a hablar de unos muy conocidos, muy básicos, ¿cierto? Que son los estados de la materia. A nosotros siempre nos enseñaron, estados de la materia son 3, ¿sí? Y repetíamos eso para arriba y para abajo. Realmente los estados de la materia son 3. ¿Qué creen? Pues ese concepto como que estaba hasta hoy por lo que veo. Eso es un concepto, digamos que por simplicidad, a nivel escolar es más fácil hablar de 3 estados de la materia, pero realmente, si no estoy mal, tenemos 8 estados de la materia. Eso es como cuando nos decían que la Tierra tiene 2 movimientos, rotación y traslación. Y yo fui una vez a un curso de astronomía y resulta que eran 12 movimientos y yo no me aprendo me aprendí 2, a dificultad ahora aprenderme otros 12. Resulta que sí, que los estados de la materia tenemos, creo, si no recuerdo mal, eran 8. Lo que pasa es que estos son, primero, los más típicos, los más fáciles de ver y los más fáciles de trabajar. Hay otros estados que son teóricos y hay otros estados que se dan en condiciones muy especiales, demasiado especiales. Entonces no los trabajamos mucho, ¿sí? Porque ya es... Sí, dime. Cierto, de gaseoso sigue plasma, el cuarto. Tenemos plasma, tenemos... es que el bosón Einstein, que eso, de hecho, el año pasado, si no estoy mal, salió una noticia de que unos físicos habían logrado por primera vez llevar la materia al estado bosón Einstein, ¿sí? O sea, primera vez en toda la historia y hace rato lo conocemos, ¿sí? Y eso se ve en el espacio, ¿sí? ¿Cierto? Eso no se ve en cualquier lado. En condiciones muy especiales. Entonces está plasma, bosón Einstein, el Fermi, los supersólidos, ¿cierto? Y seguramente hay más, ¿cierto? No podemos hablar que hasta ahí quedan las posibilidades. Solamente que los más comunes que reproducimos más fácilmente en este planeta serían líquido, sólido, gas, y el plasma es otro, ¿cierto? Pero pues hay unos que son teóricos y que se han conseguido con gran dificultad, ¿sí? Creo que el estado newtoniano. ¿Cuál? El newtoniano. Newtonianos, eso se usa mucho en mecánica de fluidos, ¿cierto? Sí, eso es otra, no sabría si es un estado de la materia. No sabría, yo sé que los estados newtonianos son una referencia para la mecánica de fluidos, pero no. Verifiquemos que no.
los fluidos newtonianos, viscosidad, sí, eso se usa mucho en mecánica de fluidos, pero se habla además de fluidos newtonianos. Voy a averiguar si se considera un estado, pero no sé, yo creería que pues podría ser, ¿cierto? Que es se habla de fluidos newtonianos y no newtonianos es con respecto a su viscosidad y a su capacidad de fluir, ¿cierto? Pero como estado no sé, porque realmente están en estado líquido, ¿cierto? Pero son fluidos. Bueno, los gases también son fluidos. No sé, no sabría, yo creería que no, pero no me atrevo a decir que no, ¿cierto? Porque no, de pronto soy yo el que no sabe bien ese tema. Pero miren, hay muchos estados, ¿cierto? Eso es como lo importante es que sepamos ahora que ya tenemos un estado, ya nos podemos salir de que son 3 estados nada más, ¿sí? Miremos, es un estado, no sé, me dejaste saber, pero bueno, luego la resuelvo. Bueno, vamos a quedarnos con los 3 básicos, no necesitamos más realmente, no necesitamos más por ahora, y quedémonos con estos 3 básicos. ¿Cómo se llamarían esos cambios? ¿Sí? Entonces, vamos que yo tengo, si voy del sólido al líquido, o sea, cuando se derrite, es una fusión, su nombre lo dice, es muy fácil. Cuando voy del líquido a gaseoso, es una vaporización, ¿sí? Cuando voy de gaseoso a líquido, es una condensación, y de líquido a sólido, una solidificación. Hay unos cambios que van de sólido hasta gaseoso. Uno dice, pero ¿cuál es ese? Ustedes han visto el hielo seco, por ejemplo, que el hielo está sólido y empieza a botar humo, como un humito. Ese es una sublimación progresiva o una sublimación, ¿sí? Cuando voy de sólido a gas. Y cuando hago lo contrario, de gas a sólido, se llama sublimación regresiva sí, regresiva, llamamos la regresiva más fácil. Cuando voy de gas, Un ejemplo de esa, profe. un ejemplo de sublimación regresiva es la misma, podríamos hablar del mismo hielo seco, pero lo que yo hago, lo que pasa es que no es tan común, pero la más fácil es que para esto se necesitan altas presiones. Yo les muestro un poquito una gráfica de estado triple. Resulta, miremos esto por ejemplo. Estas son gráficas de estado triple, pues de punto triple, y es que no sé si se vea bien acá, ¿sí? Donde estoy moviendo toda esta zona. Esta es una gráfica de temperatura contra presión. Resulta que toda esta zona es de vapor. Cuando estoy en esta zona es de vapor, cuando estoy en esta zona es agua, y cuando estoy en esta zona soy hielo. Quiere decir, a una baja presión y baja temperatura soy hielo, pero el agua es bien particular, porque a 4 grados centígrados puede ser líquido, ¿sí? Entonces, cuando estoy a una baja, incluso bajo cero puede ser líquido, y a 4 grados centígrados es sólido. Es una curva y toda extraña. En esta parte de las líneas significa cuando paso de vapor a líquido, de vapor a hielo, acá de vapor a agua y de hielo a agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo una baja presión, una baja temperatura, ¿sí? Una baja temperatura y una baja presión, puedo pasar de vapor a hielo. Pero también, si yo genero a ese mismo hielo seco, le meto mucha presión aquí, mucha presión a esa temperatura, me puedo bajar, ¿sí? Me puedo bajar también otra vez al vapor, ¿sí? Pero eso, cada sustancia tiene una gráfica de estas diferentes, y es muy compleja.
Otro ejemplo de sublimación reversible. Busquemos porque no me cabe ninguno en este momento. Uno cotidiano. Es que yo me lo sé, pero en sistemas. Es en un sistema de compresión, ¿cierto? ¿Qué nos enseñan acá? Bueno. Claro, la nieve. La nieve es un sistema de sublimación reversible, ¿sí? Si no había caído en cuenta en la nieve. Miremos una cosa antes de mirar allá. Ustedes les ha pasado que se fueron para un sitio, a un restaurante, lo que sea, o en su casa, y usted acá pone su vaso, ¿cierto? Vamos a dibujar un vaso feo, un vasito, ¿sí? Y resulta que usted echó una gaseosita bien fría con unos hielitos, ¿sí? Listo. Y usted empieza a ver que alrededor de su vaso empiezan a aparecer unas gotitas, ¿cierto? Empieza a aparecer unas gotitas, ¿sí? ¿Qué creen que sea eso? ¿De dónde salió esa agua? Pongamos nuestro esquema otra vez. ¿Qué creen que sea eso? ¿Y por qué a un vaso al clima no le pasa eso? A un vaso con agua al clima, ¿por qué no le pasa eso? ¿Y por qué al frío sí? ¿De dónde creen que salen esas gotas? ¿Del vaso? ¿O de dónde? No. Dígalo sin miedo, no importa que nos equivoquemos. No, pues yo creo como que la presión que ejerce el frío, es que no sé cómo decirlo. A ver. Como la presión que ejerce el gas de la gaseosa Sí. contra el hielo, del frío pues. Miren, estamos en ciencias, ¿cierto? En ciencias hay que hacer hipótesis, ¿cierto? Entonces, que puede hacer algo, una presión que genera el gas sobre el vaso, ¿cierto? Samuel dice de alrededor, y que hay alrededor de ese vaso. ¿Qué creemos que hay alrededor de ese vaso? Lo que hay alrededor de nosotros, ¿cierto? ¿Qué hay alrededor de nosotros? Aire, hay atmósfera. Vamos a quedar con lo que dice Juan Esteban. Hay no presión atmosférica, sino que hay una atmósfera, ¿cierto? Hay una atmósfera y Samuel dice, hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Muchachos, resulta que el aire que hay a su alrededor tiene agua en forma de vapor invisible que no la vemos, pero tiene agua, ¿sí? ¿Usted respira también agua? Sí, ahora me vaya a meter a una piscina y a respirar porque no es lo mismo, o sea, es una cantidad en proporciones gigantescas, ¿cierto? Soy un pez. Entonces son propiedades, son cantidades de agua muy diferentes, mientras que el de una piscina, por ejemplo, tiene muy poco oxígeno y mucha agua. Nuestro aire tiene mucho más oxígeno y muy poca agua. De hecho, si miramos la composición del aire, resulta que el aire tiene una composición como del 78 digamos 8% de nitrógeno. Nosotros lo que más respiramos es nitrógeno, pero como entra, sale, ¿cierto? De oxígeno tenemos, como lo redondean muchas veces a 21, está a 79 y a 21, pero es 20 punto algo, por decir algo así, no recuerdo, 20.1%, 20.5, 0.8, no sé. Y ese otro 1%
tiene un 1% de hidrógeno, de agua, de CO, si está muy contaminado de CO, de CO2, de los NOx. Bueno, eso ya depende, estos de acá dependen de la contaminación. ¿Sí? Entonces hay un porcentaje muy bajito digamos, este porcentaje, no me lo sé, lo estoy adivinando, de agua. Esa agua está caliente en vapor y empieza con el frío de este a condensarse. Se volvió un proceso de condensación, pasó de gas a líquido, se volvió un proceso de condensación, ¿sí? Y forma esas goticas alrededor del vaso. Ese agua que hay alrededor del vaso es del aire, es del ambiente, ¿sí? Pues miren, eso a mí me gusta eso, hay que sacar hipótesis y probarlas y tratar de entenderlas, y así se falle, no importa. O sea, es que nosotros vemos en la ciencia hay infinidad de hipótesis que ya se han desmentido. Entonces, pero hay que decirlas, ¿cierto? Para poder, de hecho, pensábamos que la luz viajaba en línea recta, y ya hablamos de que la luz viaja en línea curva, ¿cierto? Que las propiedades, nosotros llegamos a hablar alguna vez que estas ecuaciones que usamos de velocidad en física son para espacios pequeños, ¿cierto? Pero si hablamos de velocidad en el espacio exterior, esas ecuaciones ya no funcionan de otra manera, ¿sí? Entonces esto mismo, esta condensación también pasa en los lugares que son muy fríos. En los lugares muy fríos, ya digamos el polo norte, yo tengo en el aire, tengo agua, ¿cierto? Teníamos agua en el aire, y se enfría tanto y cae tanto la presión que de un momento a otro se vuelve nieve. También pasa como la lluvia, que pasa primero de gas a líquido. Las nubes, ustedes saben que las nubes son agua, ¿cierto? Son agua que se está juntando, y cuando se pone muy negra es porque ya está muy pesada, ya se ha vuelto mucho líquido y empieza a caer la lluvia. Con la nieve también pasa esto, ¿cierto? Con la nieve también pasa esto, pero con la nieve también pasa una parecida a esta, hace una sublimación reversible. Si cae mucho la presión y la temperatura, ¡pum!, empieza a nevar el agua que hay en el aire. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando dan los datos de... ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? No lo escuché, profe, lo que dijo. ¿Qué no escuchaste? Lo que dijo anterior a lo que acabo de decir. No escuché, se le cortó cuando empezó a hacer la flechita. Aquí estamos explicando que este proceso de condensación, ¿sí? Este proceso de condensación pasa parecido en los lugares muy fríos. En los lugares muy fríos, llamémoslo Canadá, los polos, etcétera, cae la presión y la temperatura, y esa agua que hay en el aire en forma de vapor se vuelve copos de nieve, ¿sí? Entonces esa es una sublimación reversible también, aunque también pasa como la lluvia, ¿cierto? Que se va acumulando en nubes y de un momento a otro empieza a caer. Hay un dato muy bonito, y es que cada copo de nieve, hay gente que está investigando eso, cada copo de nieve tiene una forma de cristalización diferente. No, dicen que no hay copos de nieve iguales. Difícil saberlo, pero que hasta ahora, pues usted coge un copo de nieve y lo mira al microscopio y es diferente, no tienen la misma forma de cristalización. Bueno, y vamos a decir que ustedes cuando escuchan la radio, cuando escuchan hablar que la temperatura hoy va a ser tanto y la humedad de tanto, mire, la humedad es un factor bien importante, porque la humedad, cuando hablan de la humedad, es la cantidad de agua que hay en el aire. Ustedes no han sentido, hay dos tipos de calor, llamémoslo calor seco y calor húmedo. Ustedes se van para el desierto y el solazo y el calor es horrible, pero es un calor seco, usted le da, pues es un calor, sí, su nombre lo dice, seco, la boca se le seca todo. Pero si usted se va, por ejemplo, para el Chocó, o se va, o acá mismo en esta ciudad pasa mucho,
Usted no ha visto que el cielo está gris a punto de llover y un solazo, pero usted se siente pegajoso, como que está haciendo calor, pero usted está como pegachento, como que el aire es... Lo que uno llama bochorno. El bochorno, ese es un aire muy húmedo, un aire cargado de mucha agua, de mucha humedad. Entonces la humedad es otro factor que se controla mucho en los procesos industriales. Y también hay elementos de control, como veíamos en el proceso industrial de la cerveza. Hay empresas que tienen que controlar la humedad del aire porque eso cambia mucho el proceso, cambia las cosas. Por eso hay empresas que no las montan en ciertos lugares, bien sea o por la falta de humedad, porque la falta de humedad resquebraja las cosas, ¿sí? O por el exceso de humedad, ¿cierto? Hay empresas que no pueden montar en cierto lugar. La India, por ejemplo, eso por allá es muy húmedo. Mientras que usted va para los países árabes, eso es seco, no tiene casi humedad el aire, ¿sí? Entonces ahí teníamos otro ejemplo de sublimación reversible, cuando el agua del aire se convierte en copos de nieve de inmediato, solamente por la caída de presión y de temperatura. Si vamos a ser más estrictos, pues ya por allá aparece el estado plasma, que de gas a plasma se llama ionización, y de plasma a gas se llama desionización, ¿cierto? Pero esos son estados que por ahora no nos competen, ¿cierto? Pero sí es bueno saberlo. Por acá hay qué foto tan bonita. Yo la copio. Pegámosla acá un momentico para que la veamos. Esta es una foto de cómo se ven las moléculas aproximadamente en sus estados, ¿cierto? Entonces miremos, en los estados sólidos o cristalinos están alineadas, ¿sí? Mientras que en los estados líquidos se empiezan a mover más, están más desordenadas. En el estado gaseoso se están moviendo mucho, y en el estado plasma están incluso ionizadas con cargas positivas y negativas. Una forma, ustedes han visto esas esferas que usted las toca y hay un rayito que le va como al dedo, eso es como el estado plasma, ¿cierto? No se les olvide esto que estábamos viendo. Esto es bien importante ver estos órdenes. Estos órdenes van a ser muy importantes en termodinámica, ¿sí? Bueno, vamos aquí, ¿qué más seguía? Bueno, entonces estamos hablando de diferentes estados de la materia, y que los cambios físicos, ¿sí? Que los cambios físicos solamente cambian la forma, pero no me cambian lo que es la materia, ¿cierto? Yo no puedo hablar de cambios físicos cuando el hierro dejó de ser hierro, ya no es hierro. Entonces, por ejemplo, aquí, el azúcar que usted le echa al café, ahí no hubo ningún cambio químico. El azúcar se disolvió en el café, no pasa nada, se disolvió, ahí está el azúcar, ¿cierto? Este experimento, sería muy bueno que lo trataran de hacer. Este experimento es súper fácil de hacer, y ustedes eso lo pueden comprar en una tienda química. Este sulfato de cobre es súper bonito. Esto es un líquido, y uno coge como un granito, se le llama semilla de sulfato de cobre, y lo pega de una cuerdita y lo deja suspendido del líquido, pues como remojándose en el líquido, y empieza todo el sulfato de cobre que hay en el líquido a pegarse y forma cristales de diferentes formas, muy bonitos. Esta es otra forma de ver la solidificación. ¿Se acuerdan cuando veíamos geometría? Vean, esto es pura geometría. Cuando se meten por allá dentro de la molécula, y estas moléculas forman diferentes estructuras geométricas por dentro. Cada molécula se alinea de una forma, formando figuras geométricas. Recuerden que es que los cambios físicos ustedes van a verlos en muchas industrias, por ejemplo en la medicina, en aplicaciones farmacéuticas, ¿cierto?
la destilación, la decantación. Hay muchas formas de ver los cambios de estado. Por ejemplo, este metal oxidado de hierro entra a fundición y pasa pues a unos procesos de laminación, sigue siendo hierro, ¿cierto? Forman unas vigas, bueno, que forman aleaciones, y una aleación es como una mezcla de metales, listo, pero se transforma en vigas, en partes de carros, ¿cierto? Pero el hierro sigue siendo hierro. ¿Cuándo deja de ser hierro? Cuando se convierte en otro elemento, por ejemplo en sulfato de hierro, o en óxido ferroso, o en óxido férrico. Mire qué tan diferente si no estoy mal, el óxido férrico puede generar algo que se llama la termita. La termita es un sistema de ¿cómo se llama? De soldadura, que echan un metal y este sulfato de férrico se prende, y eso eleva la temperatura impresionante, que derrite dos metales y los juntan. Ese es el tema de la termita, si no estoy mal. Entonces mire, del férrico a ferroso ya son dos elementos diferentes, son dos materiales diferentes. ¿Que tienen hierro? Sí, pero son dos materiales diferentes. Entonces la conclusión para hoy es que si yo no dejo de ser hierro, si yo no dejo de ser lo que soy, es cambio físico. Si ya me transformé en otra cosa, es cambio químico. Miremos, antes de terminar, ya que nos quedan 5 minuticos para no agobiarnos, ojo con esto, que esto es un punto del taller: diferenciar cambios físicos de cambios químicos. Muy fácil, ¿cierto? Ya hoy hicimos un ejercicio y ahí vimos que era muy manejable este tema. Miremos. ¿Qué sigue? Sigue la termodinámica. Vamos a ver un poquito de termodinámica. ¿De qué se trata la termodinámica? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero eso lo vemos la próxima clase. Arrancamos con un videito la próxima clase. Vemos un poquito de qué es la termodinámica. Equipo, qué buen trabajo. Vemos qué es la termodinámica y arrancamos a darle duro a estos temas termodinámicos. Para acotar un poquito, para empezar como a introducirlos ahí, en la termodinámica tiene funciones de estado. ¿Qué es una función de estado? En física, las funciones de estado vienen siendo cuando yo me fijo en el estado inicial y en el estado final. ¿Qué pasó en este intermedio? ¿Cómo llegó allá? No me importa. Me importa es el estado inicial y el estado final. Que yo tuve que hacer esto para ir al final. Sí, me importa. Otro hizo así derecho, ¿cierto? Otro hizo una curva. Listo. Pero solo me importa el estado inicial y el estado final. Por eso se inventaron la termodinámica. Porque ver qué había aquí en la mitad a veces era muy difícil. Entonces era mejor coger un sistema y analizar su estado inicial y su estado final, porque ver qué pasaba en cada punto del intermedio era muy complicado, era prácticamente ver cada molécula que hace, y es muy difícil. Es como si usted se para al lado de un hormiguero y analiza a cada hormiga del hormiguero, no tiene cuándo analizarlas a cada una, ¿cierto? Usted podrá ir detrás de una, pero si se va detrás de una no es capaz de ver qué están haciendo las otras millones de hormigas. Entonces es parecido a esto. Entonces por eso se inventaron la termodinámica. Era muy difícil ver qué pasaba en el intermedio, entonces simplemente se fijaron en qué pasa en los estados iniciales y finales, y manipulan los estados iniciales y finales. Manipulan las cosas para llegar a un estado final o a un estado inicial. La termodinámica tiene que ver mucho con la energía, ¿sí? Tiene que ver mucho con la temperatura, la presión, el trabajo, ¿sí? La energía interna, etcétera.
ahí vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Nuevamente, el objetivo de todo esto es que sea más conceptual, que entiendan cómo se mueve el mundo, más que entrar a hacer operaciones. No tendríamos la capacidad en un mes de aprender a hacer operaciones con esto, ¿cierto? Pero sí de saber qué es, para si algún día yo quiero, pues lo estudio, no hay problema. Por ahí, fue en el grupo de ustedes que pasaron unos cursos de Udemy gratis, ¿cierto? Eso es muy bueno que compartan eso. Hay que aprovechar todas esas cositas porque todas esas cositas ayudan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes quieran empezar a buscar trabajo, métanse o incluso pueden ir formando el perfil. Ahora pues es maluco, no se ve mucha cosa, pero pueden ir formando un perfil en Interacpedia. Es interesante, hay gente que consigue trabajo por ahí como desarrollador junior, ¿sí? Pues sin experiencia. Acá en Interacpedia, esto es una red social del ministerio, si no estoy mal, es de Mintic, y ahí uno genera perfiles y puede participar en retos, puede participar, hay gente que da clases, que explica cosas, entonces hay que buscar cositas. También está lleno, como todo en la vida, como todas las redes sociales, de información que es inútil para uno, por no decirle basura, pero es aprender a seleccionar lo que a mí me interesa y lo que a mí me sirve, ¿cierto? Hay proyectos de empresas que buscan soluciones, ¿sí? Hay gente, por ahí en estos días se escuchaba a una persona que está en un grupo que yo estoy de desarrolladores, que consiguió trabajo por ahí. Tenía como el perfil solo al 80%. Me parece muy bueno, pues bacano, que es una oportunidad más de conseguir cosas. Listo. Y qué bueno que hayan compartido esos cursos de Udemy, que eso ir aprendiendo cositas por los laditos es bien útil, ¿sí? Miren lo que yo les mostraba de esos cursos que compartieron. Ahí hay dos que siempre las piden en casi todas las ofertas laborales. Entonces, muy bueno que sea gratis, un curso de 20, 30 dólares gratis, una maravilla. Bueno, entonces nos vemos ya, qué pesar, el viernes no nos vemos el lunes, ¿cierto? Y terminamos con termodinámica para empezar con los nuevos temas el tema de la semana entrante. ¿Tienen dudas hasta ahora? ¿Inquietudes? Bueno, entonces me va a tocar cambiarles el deadline a ustedes, ¿sí? Muchachos, entonces va a tocar, no había caído en cuenta de eso, cambiamos el deadline que habíamos dicho que era para el lunes 15, ¿cierto? Cambiémoslo para el viernes 17, 18, 19, ¿sí? Cambiemos el deadline para el viernes 19 porque hay que ser justos. Yo sé que ustedes podrían hacer el taller sin esto, pero es mejor que lo tengan con esto, es mucho mejor, ¿sí? Cambiemos ese deadline para el viernes, digámoslo hasta para el sábado, dejémoslo entonces seamos bien alcahuetes. Voy a poner el deadline para este lunes en 8, o sea el lunes 22, listo, para que tengan este temita también listo para ese taller, ¿sí? Que ese taller tiene un último punto que tiene que ver con esto, y hay que usar el coco un poquito ahí, como los conceptos, aprender, escucharlos muy bien acá para que puedan describirlos allá. Listo. Si no tienen dudas,